Cuéntame a Cumaná, la crónica amena, sencilla, pero verdadera, que recoge los hechos y sucesos que dieron historia a una ciudad que, como Cumaná, se apresta a celebrar el 27 de noviembre de 2015 sus 500 años de fundada. Cuéntame a Cumaná, preparando el camino hacia sus 500 años. Bienvenidos, cumanesas y cumaneses que siguen esta serie de programas llamado Cuéntame a Cumaná. En los programas anteriores conocimos el descubrimiento, conocimos algunas leyendas y obtuvimos algunas informaciones que están enriqueciendo nuestra curiosidad cada día más. En ese sentido, volvimos a invitar al doctor Ramón Badaraco para que continúe con sus charlas y echándonos el cuento de cómo Cumaná fue creciendo. El descubrimiento de Cumaná, el descubrimiento de sus perlas, el establecimiento de gente explotando las perlas, dieron inicio pues a la construcción de una ciudad que vino creciendo prácticamente de manera espontánea. Para eso fue necesario piedra, cal y canto, fortalezas, porque ya habían comenzado las explotaciones perleras y la esclavización del pueblo indígena para que obtuvieran esas perlas. El maltrato hacia los indígenas hizo que estos se rebelaran y fue necesaria la construcción del primer fuerte. ¿Cómo se autorizó la construcción de ese primer fuerte, doctor Badaraco? ¿Cuál fue la historia? ¿Cuál fue la fecha? Mira, las historias son tan hermosas y tan bellas que uno a veces, bueno, parece que uno soñara o tuviera una fantasía, ¿no? Pero resulta pues que Juan Manzano nos habla de las Indias Blancas de Cumaná, de ese primer viaje que hicieron 16 años antes de llegar Colón. Le presentaron dice Trevisan y dice también López de Gómara y dice Bartolomé de las Casas, que le presentaron Indias Blancas, o más blancas que las otras. Dice Manzano corrige un poquito porque se hablaba de Indias Blancas, pero es importantísimo esto de que Cumaná había tenido ya hijos mestizos, pues, entre indias y blancos. Y es muy importante porque esa continuidad de la combinación o del encuentro de esas dos razas, viene esa aceptación por parte del cacique Cabaná, el cacique, aceptar precisamente ir a Santo Domingo, a estar con los dominicos en Santo Domingo, aprendiendo la lengua, aprendiendo las costumbres de los españoles. Y viene también el hecho de que cuando vienen para acá, para Cumaná, los dominicos de Pedro de Córdoba, él los reciba y los ubica en los cerritos. Yo me imagino cómo serían los cerritos esos que pinta, de que habla la historia, porque yo conocí los médanos de San Luis y nosotros, muchos cumaneses, ya hasta más jóvenes que yo, conocieron los médanos de San Luis. Esos médanos se extendían por todas las playas de Cumaná. ¿Cómo serían de bellas esas playas, estos cerritos, que los llamaban a las playas de Cumaná Playa de Hostia? Los españoles le pusieron el nombre de Playa de Hostia, nombre que dejó de usarse tal vez porque el cristianismo consideraba a lo mejor una osadía haber usado el nombre de la hostia para nuestras playas. Pero ¿cómo serían de bellas esas playas y estos cerros en la orilla de la playa cuando don Alonso, el cacique Cabaná, lleva a los dominicos a un cerro en la desembocadura del río Chiribichí y los ubica allí, ¿no? En una isla que estaba a la salida del río en el Golfo de Carial, probablemente donde están ahora las ruinas del castillo de Santa Cruz de la Vista, más o menos como a 150 metros de la playa
ahí frente a los castillitos, aquí en el Golfo de Cariaco. Ahí desembocaba el río haciendo una isla. Esa isla se llamó Isla de Perlas. Y allí estaba Puerto de Perlas. Y allí se construyó el castillo de Santa Cruz de la Vista. Y ese castillo de Santa Cruz de la Vista no se hizo, como dicen muchos historiadores y cronistas, para defender el agua de Cubagua. No, como dice Romer Contreras, el castillo se hizo viendo hacia el sur, o sea, no se hizo viendo hacia el norte, que sería para defender el agua de Cubagua. Además de que Cubagua no estaba habitada por nadie, en esa época no existía ningún vestigio de casa ni de nada. En 1504 no había nadie en Cubagua. Estaban los perleros viviendo en Cumaná, en el pueblo de indios Caimas de Cumaná, que lo recibieron a placer y donde desarrollaban sus actividades comerciales y formaban y construían sus barcos, porque en Cumaná construían sus barcos y jamás construyeron barcos en Cubagua ni en Margarita. Entonces es una tontería pensar que los españoles iban a preferir llegar a la isla de Cubagua o a Margarita teniendo en Cumaná un río como el río Chiribichí, y un pueblo servidor, un pueblo culto, un pueblo espontáneo, donde dicen, eso se escritan ellos, ¿no?, que los españoles podían recorrer 8 leguas sin ningún problema dentro del reino de Alonso, porque claro, habían muchísimos reinos, ¿no? Era un indígena, era un cacique indígena que había asumido un nombre español, un nombre castizo. Fue bautizado en Santo Domingo, donde habitó con los dominicos, y fue bautizado con el nombre de Don Alonso, por el respeto que le tenían a ese rango como cacique. Y ese cacique era, de acuerdo con los videos de Arturo de la Casa, un gran constructor de barcos, y era un hombre que tenía su reino, y tenía su reina, y tenía sus vasallos, de tal manera que a él lo capturan con sus vasallos y con su mujer, y lo raptan y se lo llevan, y de tal manera la importancia de Alonso, que eso armó un juicio tremendo entre España, entre el reino de España y los jefes y los gobernadores de Santo Domingo, que capturaron a este rey y a su corte y a sus amigos y a sus familiares para venderlos como esclavos. Eso creó un problema, que eso llega inclusive en la corte, empieza a fomentarse una filosofía alrededor de los indígenas, ¿no? Sí, hasta el Vaticano interviene para decir que los indígenas sí tenían alma, sí tenían espíritu y sí eran gente. Eso forma parte de la leyenda negra de la colonización y conquista. Existe todo un expediente de las diligencias que hicieron Montesinos y Pedro de Córdoba y todos los dominicos y las autoridades, y eso produjo un impacto tremendo en la corte, porque el rey estaba interesado en fomentar una alianza con los indígenas de la tierra firme, ¿no? Precisamente esos hechos fueron los que condujeron, y la intervención de Montesinos, de Antón de Montesinos y Pedro de Córdoba, condujeron a la creación de lo que conocemos hoy como las leyes de Indias. Le damos las gracias. Terminamos hoy con este programa de Cuéntame a Cumaná para el día de hoy. Venimos y necesitamos la presencia del doctor Ramón Badaraco para los próximos programas, porque la historia de Cumaná no es por secciones, es una historia que continuó y que cada hecho se relacionó uno con el otro y que forman la gran historia de Cumaná, a pesar de lo que muchos piensan que Cumaná es pequeña. Cumaná es muy grande en su historia, en sus hombres, en sus indios y en la gente que ha vivido en ella y que le ha dado siempre lo mejor de sí. Gracias, doctor Badaraco. Hasta el próximo programa. A tu orden. Cuéntame a Cumaná, la crónica amena, sencilla, pero verdadera, que recoge los hechos y sucesos que dieron historia a una ciudad que, como Cumaná, se apresta a celebrar el 27 de noviembre de 2015 sus 500 años de fundada.
Cuéntame a Cumaná, preparando el camino hacia sus 500 años.